Luna Salvaje Producciones presenta el árbol cósmico en la cultura mesoamericana. Aunque más concretamente nos preguntamos, ¿qué significó el árbol cósmico para las culturas mesoamericanas? Para empezar, es necesario aclarar y comprender qué son las civilizaciones de Mesoamérica. Esta palabra proviene de meso, que significa intermedio. Es un área que abarca las actuales repúblicas de México, Guatemala, El Salvador, oeste de Nicaragua, centro de Honduras y noreste de Costa Rica. Mesoamérica es una de las áreas más importantes de América, con el desarrollo de las culturas que se establecieron en ella, como lo son los olmecas, los toltecas, los zapotecas, los teotihuacana, la civilización azteca y el florecimiento del primer imperio maya. Ahora hablemos un poco de la cultura de las civilizaciones mesoamericanas. La unidad cultural mesoamericana se manifiesta en los elementos comunes de los pueblos que allí se desarrollaron y que se identifican por sus tradiciones similares, como el uso de la coa. También se encargaban de construir pirámides escalonadas, muchas pirámides escalonadas. Construían también chinampas. Su alimentación se basaba en maíz, frijol y calabaza. Usaban calendarios y elaboraban códices. El proceso cultural de Mesoamérica se llevó a cabo en 3 periodos secuenciales: el formativo, el clásico y el postclásico. En este último periodo se dieron las altas civilizaciones aztecas y mayas. Según Pai Kirchhoff, al mismo tiempo que delimitó el área mesoamericana en términos geográficos, propuso una serie de características que definieran las culturas de la región y que eran comunes en todas ellas. Entre estos rasgos culturales notó el uso de los calendarios, uno ritual de 260 días y otro de 365 días, la numeración con base 20 y la escritura pictográfica jeroglífica. También se daba mucho el sacrificio humano. Fatality. Además, también se daba el culto a ciertas divinidades, entre las que sobresalen los cultos a las divinidades del agua, el fuego y la serpiente emplumada, y varios elementos más. Los anteriores son rasgos culturales más o menos compartidos por todos los pueblos de la Mesoamérica precolombina. Con esta pequeña introducción podemos entrar a hablar de lo que fue la religión de Mesoamérica, algo que está muy relacionado con el árbol cósmico. En la tradición religiosa mesoamericana, uno de los pares arquetípicos más vigorosos es el de hembra y macho. Una de las principales características de los dioses mesoamericanos es que fueron imaginados como sexualmente duales, o ya con su personalidad separada como parejas de consortes. Por ejemplo, la divinidad de la tierra, pese a su carácter predominantemente femenino, es o era invocada como diosa o como dios, dependiendo de para qué se necesitaba. Por ejemplo, se ha registrado en la zona maya que el rezandero se dirige a esta divinidad como a un dios varón si se pide el agua de las montañas, o como a una diosa si solicita el favor de la fertilidad de la tierra. Según la cultura mesoamericana, la persona primordial es cocodrilosa, monstruosa, feroz, acuática, caótica, y aparece representada desde épocas muy tempranas como el ser que da origen al árbol cósmico. Esta es de naturaleza femenina, ya que uno de los principios del fundamento de la cosmovisión es que solo lo femenino puede generar lo masculino y lo femenino. Para los creyentes, los dioses han ascendido y descendido por las vías interiores del árbol cósmico, como lo hace la savia, durante milenios. Así se registra la creencia en los testimonios etnográficos hoy en día. Así aparecen documentos históricos de los antiguos mayas y nahuas, y así quedó representada escultóricamente en las memorias de piedra de los pueblos más antiguos. El árbol sagrado, camino de dioses, es uno de los pilares más fuertes de una religión que se originó con el cultivo del maíz y que a lo largo del tiempo tuvo expresiones muy diversas,
pero siempre unidas por creencias, mitos y ritos de una tradición nacida en una extensa y profunda historia común. Hoy la llamamos religión mesoamericana. A pesar de que las culturas mesoamericanas tenían una concepción del árbol cósmico, esta concepción difería. Este pensamiento o esta relación era diferente en cada una de las culturas, pero se integraba de una forma independiente como parte de una cosmovisión sistemática. De allí surgieron las diferentes ideas o concepciones del árbol cósmico. Todas se ven distintas, pero tienen un eje central. Ahora hablemos de la creación del cosmos o del árbol cósmico. En el extremo sur de la actual frontera de México con Guatemala, en Izapa, se encuentran las bellas esculturas izapeñas, cuya producción empezó hacia el año 400 a.C. Nos muestran varias representaciones del cocodrilo primordial en forma de raíz del árbol cósmico. En una de ellas aparece claramente la cabeza del monstruo como base del árbol y su dorso convertido en tronco. Forma con sus branquias córneas las prominencias que caracterizan el abultado tronco de la ceiba. Por otro lado, muchos siglos después, cuando los mayas clásicos representaban en su calendario el primer día de la veintena como la figura de la ceiba, llegaron en ocasiones a sustituir el glifo, es decir, los signos gráficos, con la cabeza del monstruo reptiliano. Esta figura primordial seguiría a través de los siglos como el primer signo de la veintena hasta llegar a los nahuas, que llamaron Zipactli a este personaje. Esta cultura relaciona a la bestia por el mito nahual, donde se conoce algo más de la vieja creencia de Zipactli, el cual nos dice que la diosa, llamada también Tlateúl o divinidad de la tierra, flotaba en el agua con su cuerpo armado de fauces en todas sus coyunturas, mordiendo como bestia salvaje. Dos dioses, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, se convirtieron en grandes serpientes y atacaron a la diosa, comprimiendo su cuerpo hasta el grado de troncharlo por la mitad. Elevaron una de las mitades para formar con ella el cielo, y la otra mitad conservó su naturaleza original, quedando como tierra. Para evitar que la diosa se reconstituyese, otros muchos dioses ayudaron a elevar la parte celeste y pusieron postes que impidieron la unión. De esta forma, se produjo la división del cosmos en lo alto y lo bajo como una vía de unión entre el cielo y el inframundo, que corresponde a las categorías sexuales de lo femenino y lo masculino.